martes comenzamos con el capítulo 6, pero hoy vamos a dar un sondeo general, un repaso, un sondeo general de lo que es el capítulo 6. Para ello vamos a comenzar leyendo los dos últimos versículos. Vamos a comenzar de la última parte e ir a la primera, porque en los dos últimos versículos está la esencia justamente de lo que quiero hablar, y está la esencia de este capítulo 6. Recordemos que estamos hablando de el proceso de salvación descrito en Romanos, y el proceso de salvación no comienza cuando Cristo viene a la tierra, cuando Cristo nace a través de María, o por medio de María, mejor dicho, siendo instrumento de parte de Dios para traer a Jesús a la tierra. No comienza allí. Tampoco comienza cuando Adán y Eva pecan. No fue que le tomó a Dios por sorpresa el hecho de colocar a Adán y a Eva ahí en el huerto del Edén y que ellos pecaran, y entonces Dios, el Padre le dice al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y los tres le dicen a los ángeles, arcángeles, ¿ahora qué hacemos? Pecaron, desobedecieron, ¿ahora qué hacemos? No. Ya Dios en su omnisciencia, en su sapiencia, en su sabiduría, en su conocimiento general y total de las cosas, ya sabía lo que iba a pasar con Adán y Eva. Y usted se preguntará, bueno, si Dios sabía que Adán iba a pecar, entonces ¿por qué le colocó ese árbol allí? ¿Cierto? ¿Él no se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué entonces lo colocó en el huerto del Edén y le colocó ese árbol? Bueno, porque Dios nunca ha querido que lo adoren robots, porque Él hubiese hecho robots, ¿verdad? Y le coloca, lo programa, y entonces para adorarlo, levanta la mano, y entonces uno levanta la mano. Diga aleluya, aleluya. Diga amén, amén. No, Dios siempre ha querido que nuestra adoración a Él sea espontánea, que nuestra entrega a Él sea una entrega espontánea, sea una entrega de corazón. Por eso aquí no obligamos a nadie a que le dé su vida al Señor. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo que nazca de nuestro corazón, motivado por el agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso es que cuando estudiamos Romanos podemos ser más agradecidos. Cuando profundizamos en su palabra, podemos estar más agradecidos de lo que han hecho por nosotros, considerando lo que éramos, considerando lo malo que éramos y lo que Él hizo por nosotros. Podemos estar agradecidos diciendo, Señor, tú te la comiste, ¿verdad?, con nosotros. Porque aun cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel para con nosotros. Aun cuando el ser humano le dijo, yo no quiero nada contigo, Dios, sin embargo, Dios se acerca al ser humano. Es como cuando yo regaño a las niñas y la niña me dice, no te quiero. Yo le digo, sí, yo sí te quiero. No, pero yo no te quiero, pero yo sí te quiero. Yo no te quiero abrazar, pero yo sí te quiero abrazar. Así hizo Dios con nosotros. Le dijimos, yo no te quiero, y Dios dijo, pero yo sí te quiero. Yo no me quiero acercar a ti, pero yo sí me quiero acercar a ti. Eso se llama amor incondicional, amor ágape. Entonces, viendo lo que Dios hizo por nosotros en los tres primeros capítulos que describe la condición del hombre, el capítulo 3 y el capítulo 4, que describe la fe y cómo nos acercamos a Dios a través de la fe, y en el capítulo 5 cómo Dios nos justifica a través de esa fe, nos justifica, nos declara inocentes, cómo Él pagó la sentencia que nos correspondía a nosotros para que hoy nosotros no pudiésemos tener problema con Dios, pudiésemos tener paz para con Dios, poder comunicarnos libremente con el Señor. Y cómo en el capítulo 6 entonces Dios
nos completa esa, si se quiere decir así, esa salvación. En el capítulo 6, versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados ¿a través de qué? A través de la muerte de Cristo y la justificación. Mas ahora ya habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es justamente el propósito de Dios para cada uno de nosotros, la vida eterna, porque recuerde que a través del pecado vino la muerte, pero a través de Cristo entonces vino la vida. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo a los fariseos en Juan 10:10, le dijo: el ladrón vino para matar, a robar y destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. La vida en abundancia que usted está disfrutando hoy es gracias a la presencia de Dios en nuestra vida, porque Él sí vino a darle vida a nuestra vida. Entonces, ese fruto, el fruto de su sacrificio, el fruto de su resurrección, vino a darnos justificación, pero vino a darnos santificación. Ahora, no hay vida eterna sin justificación ni santificación. El proceso de Dios para nuestras vidas es que a través de la justificación podemos entonces tener la apertura al reino de los cielos, porque recordemos lo que dice Romanos capítulo 3:23: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no teníamos entrada a la gloria de Dios. Pero a través de la justificación, entonces ya podemos tener entrada a la gloria de Dios, ya podemos tener, ya podemos ir al cielo, porque ya estamos perdonados, ya no hay sentencia para nosotros, ya no hay juicio para nosotros, ya no hay expediente en nuestra vida, nuestros expedientes están limpios. Ahora, a través de la santificación, Él nos prepara para estar en su presencia totalmente limpios. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos perdona, cuando Dios llega a nuestras vidas, dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. ¿Dice así? No, nos limpia de todos los pecados. Pecados chiquitos, medianos, grandes. ¿Por qué? Porque para Dios, eso es para nosotros que los pecados tal vez tienen tamaños. Para Dios todos los pecados son igualitos. Eso es para nosotros que de repente comenzamos a medir y entonces decimos, bueno, Gregory, de repente los pecados de Gregory no son tan malos, tan fuertes como los de Soisiré. ¿Ves? Porque nosotros en nuestra mente humana comenzamos a comparar los pecados y decimos, no, pero yo no soy tan pecador como aquella persona. Ese sí es bien pecador, porque nosotros por lo general nos comparamos con el que es un poquito más malo que nosotros, no ni tonto que fuera, ¿verdad? Que nos vamos a comparar con el que es más buenecito que nosotros. No, nosotros siempre nos comparamos con el que es un poquito más malo. Entonces nosotros tendemos a decir, no, pero es que yo no soy tan malo. Ahora, nuestra comparación siempre tiene que estar es con el perfecto. Ahora, cuando nos comparamos todos con el perfecto, todos somos imperfectos, todos somos malos, todos somos impíos, todos somos transgresores. Entonces necesitamos ir al perfecto para que su perfección pueda venir a nuestras vidas. Por eso es que la santificación, cuando hablamos de santificación, hablamos de limpieza, pureza. La palabra santificación significa apartados. Eso significa la palabra santificación, apartado. Es decir, que cuando venimos a Dios, Dios nos aparta para Él. Usted es una persona que Dios ha apartado para Él.
y cuando nos aparta para Él, entonces nos limpia y nos purifica. Hay un concepto de santificación que es muy parecido cuando veamos el concepto de regeneración. Es muy parecido porque ellos van tomados de la mano, la regeneración y la santificación. De hecho, la regeneración es antes que la santificación, pero nosotros vamos a ver la regeneración después de la santificación. Dice, es la obra del Espíritu Santo, por lo que somos renovados en todo a imagen de Dios. Recordemos que en el capítulo 5, cuando nosotros hablamos comparamos, o la Biblia allí estaba comparando a Adán y a Cristo, estaba hablando de la imagen de Adán, una imagen caída, una imagen desobediente, una imagen tendiente a lo malo, una imagen tendiente a no hacer la voluntad de Dios, y la imagen de Cristo a nuestra vida, que es una imagen de obediencia al Padre. Entonces dice, es la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que produce la santificación en nosotros, por lo que somos renovados en todo a imagen de Dios, y nos vamos capacitando para morir al pecado y vivir para Dios. Ese es el propósito de la santificación. Cada día ir muriendo al pecado e ir viviendo para Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos la santificación, tenemos que verla desde dos puntos de vista. En primer lugar, tenemos que ver la santificación como una santificación posicional. En otras palabras, es la posición que Dios nos da, es la santificación que Dios nos da inmediatamente en el momento en que nosotros le recibimos como Señor y Salvador. Es decir, que desde el mismo momento en que nosotros le decimos, Señor, te recibo como mi Señor y mi Señor y mi Salvador, yo inmediatamente estoy purificado y estoy limpio de todo pecado. No hay pecado en mí. Ese es el valor posicional de la santificación. Que desde el momento que nosotros llegamos al Señor, Él nos santifica, nos purifica, nos aparta y nos limpia de todo pecado, y desde ese momento entonces estamos ya listos para ir al cielo. Es decir, que si yo le preguntara a usted, si usted muriera hoy, ¿usted está seguro de ir al cielo? Esa respuesta debería ser contundente, debería ser firme. ¿Y usted qué diría? Sí, estoy preparado para irme con mi Señor. Ahora, ¿por qué? Porque usted está santificado. Ahora, ¿quién lo santificó? ¿Usted por sus obras? No, porque está justificado y está santificado por la obra redentora de Cristo. Entonces vamos a llegar al cielo por esa obra redentora. Vamos a llegar al cielo y vamos a tener la vida eterna, o tenemos la vida eterna porque somos justificados y somos santificados. Ese es el valor posicional que hay en nuestras vidas dentro de la santificación, que desde el mismo momento en que llegamos a Dios, ya Él nos purificó y Él ya nos limpió. Pero también tenemos que verlo desde un punto de vista práctico y progresivo. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento que Dios nos santifica, debemos permanecer en esa santificación. Se lo voy a poner de esta manera. Había un profesor en el liceo, creo que era. No recuerdo si en la universidad o en el liceo. Creo que en el liceo, porque en el liceo era que uno lo evaluaban o lo evalúan con 20 puntos. Ese profesor, de entrada, el primer día de clase, decía: aquí todos ustedes tienen 20 puntos. Y me acuerdo porque todos los demás profesores siempre le decían a uno: ustedes tienen 0, todos. Tienen que irse ganando los puntajes. Pero ese profesor decía: todos ustedes tienen 20 puntos. Oye, entonces, dígame, aquellos que de repente ¿cómo se llama? De alguna manera no comulgábamos mucho con los 20,
Oye, nos alegrábamos, ¿verdad? 20 puntos, oye, que sea una vez en mi vida, voy a llevar un 20 a mi papá y a mi mamá. 20 puntos, todos nosotros tenemos 20 puntos. Ajá, pero tiene que permanecer en esos 20 puntos. Si yo le mando un trabajo, por ejemplo, de 2 puntos y usted no lo hace, ya no va a tener 20 puntos. Y ahora va a tener 18. Y así va a ir bajando. Traten de no llegar a 0. ¿Entiendes? Entonces, perdón, lo mismo pasa con la santificación. Dios nos santifica, pero tenemos que entonces permanecer en esa santificación que Dios nos ha dado. Entonces, hay una santificación práctica y progresiva. Pedro lo dice de esta manera en 1 de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 13, dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿A quién nos llamó? Nos llamó Dios. Ahora Él es santo. Ahora dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahora surgiría una pregunta: bueno, si Dios nos hizo santos, porque entonces la Biblia me dice, hey, tienen que ser santos. Bueno, justamente por eso, por el valor posicional, Dios nos hace santos, Dios nos aparta, Dios nos limpia, pero nosotros, mis amados, tenemos que entonces permanecer en esa santidad. Cuando la Biblia llama a alguien santo, no habla de muertos, no habla de imágenes, no habla de personas que de alguna manera hicieron cosas buenas en esta tierra y entonces ya partieron y entonces hay que beatificarlos y llamarlos santos. No, cuando la Biblia llama a una persona santa, habla de los cristianos, de la iglesia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 1, Pablo presentándose a la iglesia de Éfeso, le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos. ¿A qué santos se está refiriendo? A la iglesia. Los santos son personas vivas que habitan en la iglesia, que cohabitan, que estamos en la iglesia, que creemos en el Señor. Los santos comemos, los santos tomamos agua, refresco. Por si acaso, ¿no? Los santos vamos al baño. Eso, los santos nos bañamos. Usted, mi amado hermano, es un santo. Y usted, mi amada hermana, es una santa. Así su esposo diga lo contrario: usted es una santa. Así su esposa diga lo contrario: usted, mi amado hermano, es un santo. Entonces, cuando Pablo le escribe también a la iglesia de Corinto, de los Corintios, en el capítulo 1, el versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. Cuando habla de los santificados, ¿a quién está hablando? Aquellos que han sido apartados para Dios. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y en el versículo 30 del mismo capítulo 1 de 1 de Corintios dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de persona santa, está hablando de usted y está hablando de mí. Entonces, dentro de la santificación, no solo nos limpia de nuestros pecados con su propia sangre,
sino que también nos separa del amor natural por el pecado y el mundo. Cuando la Biblia habla de que Él nos santifica, es que Él nos acerca a Dios, nos acerca a Él, y a medida que nos vamos acercando a Dios, nos vamos separando del pecado. Por eso es que el capítulo justamente comienza con una pregunta. El capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta pregunta es una respuesta de Pablo a algo que él dice, a una afirmación que él hace en el capítulo 5, el versículo 20, que dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces la iglesia de Roma dice: si cuando el pecado abunda, la gracia de Dios abunda más, entonces vamos a pecar bastante para que la gracia de Dios entonces abunde bastante. Y eso lo entendieron algunos padres de la iglesia, lo entendieron así, y hubo uno específicamente que dijo: bueno, entonces voy a pecar bastante, y comenzó a pecar bastante para que la gracia de Dios abundase. Entonces Pablo dice: bueno, pero ya va, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Y él mismo responde: en ninguna manera. Diga conmigo: en ninguna manera. No, Señor, esas cosas no son así. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La palabra muerte significa separación. Por eso cuando Dios le dijo al hombre: mira, de este árbol no comas, porque ciertamente el día que comieres de él morirás. ¿Qué significa la palabra morir? La palabra es decir, ciertamente el día que comas de ese árbol, estás siendo desobediente, entonces vas a morir, va a haber una separación entre Dios y el hombre. No implicaba solamente una muerte espiritual, sino implicaba también la muerte física. Por eso es que a través de el pecado no solamente vino la muerte espiritual, la separación entre Dios y el hombre, sino también vino la muerte física. ¿Qué pasa? Que cuando Cristo viene a romper esa separación, viene a acercarse al hombre. Por eso es que entonces dice aquí Pablo: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, en otras palabras, los que nos hemos separado del pecado, ¿cómo nos vamos a volver a acercar a él? En otras palabras, o sea, aquí no hay término medio: o me separo del pecado y me acerco a Dios, o me separo de Dios y me acerco al pecado. Son dos posiciones que yo debo tener: me alejo del pecado y me acerco a Dios, o me acerco al pecado y me alejo de Dios. Pero no es posible que yo esté cerca de Dios y cerca del pecado. Eso no es posible. Entonces dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Eso justamente es parte de lo que representa la santificación. ¿Qué implica la santificación? En primer lugar, la santificación implica estar separados del pecado. Recordemos lo que es pecado. Creo que ya yo se lo dije, pero recordemos lo que es pecado. Cuando hablamos de pecado, hay muchos significados de pecado, pero voy a darle dos específicamente. En primer lugar, pecado significa transgresión de la ley, es decir, transgredir, traspasar, hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. Eso es transgresión de la ley. Por ejemplo, si Dios dice en su palabra: obedece a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra y seas de larga vida, entonces si yo transgredo ese principio, honrar a mi padre, obedecer a mis padres, entonces yo estoy transgrediendo una ley, estoy pecando. A no ser que mis padres me estén dando una orden contraria a la palabra de Dios,
Entonces, como hay dos autoridades, yo tengo que escoger a qué autoridad yo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque si la Biblia me está mandando algo y mi padre me está mandando a hacer algo contrario a la palabra de Dios, siempre yo tengo que escoger obedecer a la autoridad mayor. Entonces, si la Biblia me está mandando a yo obedecer a mi padre, a mi papá, a mis padres, y yo no lo hago, yo estoy transgrediendo una ley y eso es pecado. De hecho, la Biblia también me dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Dice allí Santiago capítulo 3, si no mal recuerdo. Si el que sabe hacer lo bueno, vamos a buscarlo para que no digan, ay, el pastor está inventando. Santiago capítulo 4, el versículo 17, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nosotros, mis amados, sabemos hacer lo bueno. ¿Por qué sabemos? Antes no sabíamos hacer lo bueno porque éramos esclavos del pecado, y el que es esclavo del pecado no sabe hacer lo bueno si no sabe hacer lo malo. Pero ahora nosotros no somos esclavos del pecado, más bien tenemos el fruto del Espíritu, que es benignidad, y la palabra benignidad es bueno. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que Él nos hizo para buenas obras, para que andemos en Él. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice 2:10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Es decir, que nosotros sabemos hacer lo bueno. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, estamos transgrediendo una normativa, una ley. ¿Sabe por qué? Porque no estamos saliendo del propósito, del camino, y justamente ese es el otro significado de pecado. La palabra pecado es errar blanco. La palabra pecado lo utilizaban cuando jugaban dardo, cuando lanzaban flecha, que había un blanco, y entonces cuando lanzaban la flecha, que pelaban al blanco, decían: pecaste, te saliste del blanco. Bueno, Dios tiene un blanco, un propósito, un objetivo para nosotros, un plan para nosotros. Cuando nosotros nos salimos de ese plan, cuando nos salimos de esa voluntad, cuando nos salimos de ese objetivo, entonces estamos pecando, nos estamos saliendo del camino. Y aquí en la palabra de Dios, Dios establece su voluntad para cada uno de nosotros. Cuando nos salimos de esa voluntad, estamos errando, saliendo del blanco. Por lo tanto, nos es contado como pecado. Entonces, santidad implica morir al pecado. En otras palabras, estar alejados del pecado y acercarnos a Dios. Dios utiliza tres herramientas para santificarnos. Utiliza la palabra de Dios, utiliza la oración y utiliza la iglesia, para que entremos en ese proceso de santificación, o para que permanezcamos en esa santificación. Entonces, la santificación implica morir al pecado. En segundo lugar, implica no permitir que el pecado nos domine o nos controle la manera en que vivimos. Dice el versículo 12 del capítulo 6, dice: no reine pues, la palabra reinar es gobernar, no gobierne, no reine, no nos mande, no nos domine. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. La palabra concupiscencia es la palabra malos deseos. ¿Por qué? Porque los malos deseos están dentro de nosotros. Porque recordemos que en nosotros está esa naturaleza de Adán y está la naturaleza de Cristo. Y esas dos naturalezas están luchando dentro de nosotros. ¿Y quién gana? Gana la que alimentemos más. Si alimentamos la carne, por supuesto va a ganar la imagen caída de Adán. Si alimentamos el espíritu, va a ganar, por supuesto, esa nueva naturaleza de Dios en mí. Entonces, implica no permitir que el pecado nos domine,
sino y controle la manera en que vivimos. Dice el versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y también hablando de la vieja mujer, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En Efesios capítulo 4, versículo 22, nos da una idea más práctica de lo que es no permitir que el pecado nos domine y controle nuestra manera de vivir. El capítulo 4 de Efesios, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, en otras palabras, santificación quiere decir que yo ahora tengo una nueva vida en Cristo. Por eso es que cuando Jesús está hablando con Nicodemo, dice, mira, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es comenzar una nueva vida, pero con Cristo gobernando mi vida. No soy yo gobernando mi vida, haciendo lo que bien me parece. No, ahora es Cristo gobernando mi vida. Ahora por eso nosotros leemos la Biblia, por eso nosotros estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios para mí, es el plan de Dios para mí. Es el pensamiento de Dios para mí, y la palabra de Dios me enseña, me ayuda a pensar como piensa Dios, porque nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo yo voy a tener la mente de Cristo si no pienso como Cristo? ¿Y cómo voy a pensar como Cristo si yo no leo lo que Cristo me ha dicho? Fíjense bien que cuando yo ando con una persona mucho tiempo, yo aprendo a hablar como esa persona. Llega un momento en que pienso inclusive como piensa esa persona, o por lo menos tenemos intereses comunes. Si usted escucha, por ejemplo, hablando a las niñas, usted va a decir, las niñas hablan como Ivonne, actúan como Ivonne. En estos días estaba bajando con Nazaret en el ascensor, y entonces me dice, mira esa franela, esa franela toda rota, vamos para que te cambien. Y él, ay, Dios mío, Ivonne en pasta. ¿Por qué? Porque llega un momento en que uno, andando tanto con una persona, ya comienza a caminar como esa persona, a hablar como esa persona, a actuar como esa persona. Cristo está en nuestras vidas, Cristo está con nosotros, la palabra de Dios, sus pensamientos. Llega un momento en que a medida que nosotros andamos más con Cristo, caminamos más con Cristo, nos abrazamos más con Cristo, leemos los pensamientos de Cristo, la palabra de Dios en nuestra vida, llega un momento en que vamos a comenzar a actuar como Cristo, a hablar como Cristo, a pensar como Cristo, a ver como Cristo, a caminar como Cristo. Y esa es la meta, cada día ser más como Cristo. Entonces, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. El problema, ¿por qué tenemos que despojarnos de ese viejo hombre? Porque ese viejo hombre y esa vieja mujer viene con vicios. ¿Con cuántos vicios nosotros no venimos del mundo, mis amados? No, pero es que yo era muy bueno. No, pero por más bueno que usted haya sido, venía con vicios. Yo le aseguro eso. Porque así dice la Biblia. Vicios de repente de rencor, esos vicios inclusive de venganza, vicios de yo no le voy a hablar, si ella no me habla yo no le hablo. Esos son vicios. Si ella no me habla yo no le hablo, con que no le hable tiene. O cuando le decíamos a los muchachitos, no te dejes, si te pegan tú le pegas. No prestes nada porque te van a botar todo. A veces provoca eso, decirle eso, pero eso está robando una generosidad en el niño, ¿verdad? Entonces,
Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Así lo dice también Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, no conforméis o no te adaptes a este mundo, porque es muy fácil adaptarse a este mundo. Cuando usted anda mucho con un compañero de estudio que es sinvergüenza, que es grosero, va a terminar usted también siendo grosero o grosera. Créalo, me pasó, te lo digo por experiencia propia. Si usted anda mucho con una persona peleona, va a terminar usted también siendo peleón y peleona. Si usted anda con una persona que es problemática, usted va a terminar siendo problemático. Usted no ve que a los que llaman nerd, que son realmente personas estudiosas, siempre andan juntos. ¿Ve? Y el flojo, entonces nunca quiere andar con ellos. Pero cuando le mandan a hacer un trabajo, entonces si quiere hacer el trabajo. No, yo hago el trabajo con Kimberly. ¿Por qué? Porque sé que ella va a hacer todo el trabajo y me va a meter a mí. ¿Ven? Los estudiosos siempre andan juntos. Los deportistas siempre andan juntos. Los malosos siempre andan juntos. ¿Verdad? Entonces, por eso es que hay un dicho, dime con quién andas y te diré con quién eres. Entonces, hay que tener cuidado en ese aspecto. Entonces, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, allí en Romanos capítulo 12, versículo dice, no conforméis a este mundo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En otras palabras, si no nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, no vamos a entender, a comprender a cabalidad el plan de Dios para nuestras vidas. Por eso es que estamos constantemente pensando, Señor, ¿y cuál es tu voluntad, Padre? Señor, este muchacho me está conquistando, me está diciendo que sea su novia, será tu voluntad, Señor. Por eso es que constantemente estamos peleando en que si es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no terminamos de renovarnos en la mente conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos la palabra, hacemos de la palabra nuestro manual de conducta, mire, fácil, vamos a aprender a tomar decisiones. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos ayuda a tomar decisiones de acuerdo a lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces dice, y vestidos del nuevo hombre. ¿Quién se va a vestir? Nosotros somos los que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. ¿De qué manera? Bueno, pero si usted quiere permanecer en esa santidad del Señor, pero nunca lee la Biblia, nunca ora, nunca viene a la iglesia, ¿qué va a utilizar el Espíritu Santo para santificarlo? Entonces, dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Eso es parte de los vicios muchas veces que traemos, la mentira. Entonces, Pablo dice aquí, no, desechando la mentira, hay que desechar la mentira. Y ahora, ¿qué voy a decir, pastor? Si yo lo que sé decir mentira, más nada. Bueno, facilito. Si usted no quiere decir más mentira, hable verdad. Diga la verdad, porque uno puede hablar o mentira o verdad, no hay término medio. Bueno, esto es una mentirita blanca. No hay término medio. Usted o dice, o nosotros decimos verdad o decimos mentira, pero no hay verdad a medias. Entonces dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airao es otra de los vicios que traemos. Airarnos y pasar una semana molesto. Ahora, la Biblia dice airao, pero no pequé, es decir, te está dando la oportunidad para que te moleste, porque todos nos hemos molestado, todos nos hemos puesto bravos alguna vez en nuestra vida, y muchas veces en nuestra vida. Pero dice, está bien, te molestaste, pero no peque, cuidado con lo que dice, cuidado con lo que hace. Eso es lo primero.
Lo segundo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no le des larga a la ira, no le des larga al enojo. En otras palabras, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, que no llega al siguiente día y tú todavía bravas con tu marido, o bravo con tu papá y tu mamá, o bravo con el vecino. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. No llegue una semana y todavía estás bravo. ¿Por qué? Porque si tú le das larga, ya no será una ira, ya será una raíz de amargura. Y es más fácil sacar una ira que una raíz de amargura. Dígame si es una raíz de un mango. Eso, bueno, pues eso agarra y se extiende. Entonces, la Biblia me dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otras palabras, muchas veces le cedemos terreno al enemigo a través de la ira y a través del enojo. Entonces nos está diciendo, mire, hijos míos, hay que renovarnos, no nos conformemos a este siglo, hay que renovarnos. Los hijos de Dios, los que vivimos en santidad, no decimos mentira. Los que vivimos en santidad, está bien, nos enojamos, pero no pecamos con el enojo. No le damos larga a las cosas. Los hijos de Dios, los que hemos sido santificados, no le cedemos terreno al enemigo a través de la rabia, a través de la ira. ¿Qué más dice? El que hurtaba, no hurte más. Yo estaba acostumbrado que yo no podía ver algo mal puesto porque me lo llevaba. Bueno, el que hurtaba, no hurte más. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque eso es lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Bueno, fácil, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Pero aparte que va a trabajar haciendo con sus manos lo que es bueno, dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, antes le quitaba a la gente, ahora vas a dar. Mire qué maravilloso es Dios. Antes estaba acostumbrado a quitarle a las personas, ahora vas a trabajar y vas a darle a las personas. Si usted antes era del que hurtaba, y gloria al Señor, porque el Señor lo transformó, ahora trabaja, gloria a Dios, pero ahora falta la otra parte. Mira, ayuda a las otras personas, porque eso es lo que dice la Biblia. Ahora dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Otro de los vicios con que veníamos del mundo. Palabras corrompidas, de 10 palabras, 8 eran palabras obscenas. ¿Y ahora qué voy a hablar, pastor? Porque yo creo que estaban acostumbrados a hablar pura palabra obscena. Bueno, fácil, mira, aquí dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Palabra buena, agradable, palabra buena para la necesaria edificación. En otras palabras, si no vamos a hablar palabra buena y que va a edificar, no digamos nada. Porque la Biblia dice, hay un proverbio que dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Es decir, aún el necio, si se queda calladito, la gente va a decir, oye, ese hombre sí es sabio, resulta que es tremendo necio, pero como está calladito, se cuenta por sabio. Entonces dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando hablemos, mis amados, esas palabras tienen que edificar. Si no edifica, entonces quedémonos calladitos. Yo sé que es difícil cuando estamos en una discusión de pareja, ¿verdad? Eso sí es difícil, quedarme callado y que en ese momento justamente hablar una palabra que edifique y que el Espíritu, mira, acuérdate, sí, acuérdate, si no, acuérdate que si no va a ser para edificar, no digas nada. Pero mire, eso es bueno, pues. Alguien dijo, si tú vas a decir cuando estés en una pelea, para que no se alargue más la pelea, agarra un vaso de agua y métete un buche en la boca. Y para que trate de no decir nada. Y entonces una pareja hizo eso, una mujer hizo eso.
¿entiendes? Y se tomó un buche para no decir nada, no voy a decir nada, pero el hombre le estaba diciendo y diciendo, y entonces ya con el buche, fue peor la cosa. Entonces, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, fiando la gracia de los oyentes. Y no contristéis al Espíritu. En otras palabras, si el Espíritu de Dios es el que produce la santificación en nuestras vidas, cuando nosotros actuamos diferente a lo que el Espíritu, a esa santificación que ya Dios nos ha dado, entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Imagínense, vamos a entristecer al que nos guía a toda verdad. Vamos a entristecer a la persona que es nuestro abogado. Vamos a entristecer a la persona que es nuestra ayuda. Vamos a entristecer a la persona que nos está apoyando en ese proceso de restauración y de cambio. Imagínese usted. Y dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Quién lo va a quitar? No, usted y yo, porque dice quítense de vosotros, de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Por qué no al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no es el que está gritando, es usted y yo. El Espíritu Santo trabaja y nos dice, mira chica, mira chico, no grite, pero el que tengo que decidir si gritar o no gritar soy yo. Mira, porque estás en amargura, pero el que tiene que decidir estar en amargura o estar en contentamiento, estar en paz soy yo. El Espíritu Santo hace su trabajo, ahora tengo que hacer yo el mío. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Antes ser benignos unos con otros, buenos, misericordiosos, perdonando unos a otros, porque el que no perdona anda en amargura, anda en gritería. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Regresamos entonces a Romanos capítulo 6. Ok, entonces, andar en santidad o en santificación implica primero morir al pecado. Segundo, no permitir que el pecado nos domine y controle la manera en que vivimos. Tercero, vivir una nueva vida en Cristo. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Santidad significa vivir una nueva vida en Cristo. ¿Qué significa vivir una nueva vida en Cristo? Vamos a Juan capítulo 3, cuando Jesús habló con Nicodemo. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo a partir del versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es importante. Recordemos que nadie puede ver el reino de Dios, nadie tiene vida eterna si no es justificado y es santificado. Ahora, nadie es santificado si no vive una vida nueva en Dios, si no tiene un nuevo nacimiento. Aquí dice, nadie puede ver el reino de Dios si no es nacido de nuevo. Nadie va al cielo si no es nacido de nuevo, si no tiene un nuevo nacimiento, si no comienza una nueva vida con Cristo. Entonces dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del Espíritu, que dejar que el Espíritu de Dios transforme. Cuando habla de agua, habla justamente de la purificación, habla de la santificación, es decir, que nadie que sea limpio puede ver el reino de Dios, porque al cielo nadie puede entrar con pecado. Y entramos limpios es a través del sacrificio de Cristo, y que la sangre de Jesucristo entonces nos limpia de todo pecado. Entonces dice, nadie que nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo.
el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, perdón, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, Jesús le está diciendo, mire, el que es nacido de nuevo es como el viento. El viento te escucha su sonido y mira, dice, mira, viene de allá el viento, pero no sabe para dónde va a ir. ¿Quién es el que gobierna el viento? Dios. Dios es el que gobierna la naturaleza. Dios es el que gobierna y le dice al viento, mira, no te vayas para allá, vente para acá. El viento no se automanda, no se autogobierna. El viento lo gobierna es Dios. Entonces, en otras palabras, Dios le está diciendo a Nicodemo, mira, tú tienes que ser como el viento, dejar que te gobierne Dios y no que te gobiernes tú mismo. Por eso es que el Padre Nuestro, cuando nosotros le metemos la lupa al Padre Nuestro y comenzamos a estudiar, a profundizar, pero a vivir el Padre Nuestro, no a repetirlo como un lorito, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida. Mire, ese tiene que ser nuestra oración todos los días. Señor, ayúdame a vivir bajo tu voluntad, hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Que tú seas mi rey, ayúdame a vivir en este reino donde tú eres mi rey y yo soy tu súbdito, yo hago lo que tú me mandas. Eso es vivir una nueva vida, no vivir de acuerdo a como yo quiera, como yo voy, como Eudomar Santo, como vaya viniendo, vamos viendo, yo voy por ahí y veo lo que hago. No, Señor, ayúdame a vivir en tu voluntad. Eso es vivir de nuevo. Entonces, el vivir, la santidad representa o implica vivir una nueva vida con Cristo, dejando que Él sea el que gobierne mi ser, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, en vida nueva. En cuarto lugar, santidad implica despojarse del viejo hombre viciado a deseos engañosos. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Implica despojarse del viejo hombre para servir a Dios y no servir al pecado. ¿Por qué? Nosotros somos servidores. Ahora, vamos a servir a Dios, pero el que no sirve a Dios va a servir al pecado. No hay término medio. En otras palabras, la palabra aquí siervo es la palabra esclavo. El que no se decide voluntariamente ser esclavo de Dios, servir a Dios, es esclavo del pecado por represión, por obligación. Entonces, nosotros tenemos que decidir, no, señores, yo decido no ser esclavo del pecado, sino ser esclavo tuyo por voluntad propia. Quinto, santificación implica entregarse completamente a Dios. Versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestro, vamos a leer el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Así lo dice también el capítulo 12, dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A veces decimos, no, vamos a ir al culto, pero en nuestra vida no es un culto. Cuando yo decido no pelear, cuando podría pelear,
yo estoy levantando un culto al Señor con mi vida. Cuando yo decido entre pecar, entre fornicar y no fornicar, cuando yo decido no voy a fornicar, voy a guardarme para Dios, yo estoy levantando un culto, le estoy haciendo un culto. En otras palabras, estoy adorando a Dios con mi cuerpo. Porque yo puedo estar aquí diciendo que estoy adorando, pero estoy fornicando, o estoy adulterando, estoy mintiendo, o estoy peleando, estoy dejando que me lleve la ira. Entonces, estoy diciendo que estoy haciendo un culto, pero con la acción realmente no le estoy presentando un culto a Dios. ¿Por qué? Porque santidad y presentarle un culto a Dios es presentar mi cuerpo al Señor, mi vida. Y a veces nosotros le cantamos a los niños, creo que yo se lo decía a ustedes, le cantamos a los niños: ten cuidado mis manitos lo que hacéis, ten cuidado mis manitos lo que hacéis, que en el cielo hay un Padre que nos mira con amor, ten cuidado mis manitos lo que hacéis, o ten cuidado mis aguitos lo que veis, pero y andamos viendo lo que no nos conviene. O ten cuidado mi boquita lo que habláis, ten cuidado mi boquita lo que habláis, pero andamos hablando lo que no debemos. Entonces, debemos presentar nuestro cuerpo, dice el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentemos nuestro cuerpo. A veces pasamos toda la noche bailando. Decía Ivonne que el viernes de la vigilia allá de Maca, decía que había una muchacha que pasaba toda la noche y llegaba con tapitas en el zapato y salía sin tapita en el zapato, toda la noche bailando. Y a veces nosotros venimos para aquí y no nos queremos ni mover, pero nos hubiesen visto cuando no éramos cristianos, eso nos movíamos, nos movíamos todos. Pero aquí entonces queremos estar así, derechito, nos queremos adorar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra vida, bailar para el Señor, gritar al Señor. Allá en la casa sí somos gritones, pero aquí nos queremos decir un gloria a Dios duro. Entonces dice: presentemos nuestro cuerpo, nuestra vida para el Señor. No lo presentemos al pecado, presentémoslo al Señor. Eso es santidad, presentar nuestra vida, entregarnos completamente a Dios. Implica ser esclavo de la obediencia y no esclavos del enemigo. Implica, vamos a cerrar con Primera de Pedro capítulo 1, lo que estamos leyendo. Dice capítulo 1, el versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso significa santificación. Caminar con temor a Dios. Preguntarnos cada vez que vayamos a hacer algo: ¿será que Dios entraría aquí? ¿Será que Jesús haría esto? ¿Será que Jesús diría esto? ¿Será que Jesús tomaría esta decisión? ¿Será que Jesús? Esa es una buena pregunta para nosotros poder determinar y poder hacer lo que a Dios le agrada. ¿Será que Jesús haría esto? ¿Será que Jesús perdonaría a esta persona? ¿Será que Jesús andaría con esta persona? Entonces, dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
Aquí estamos, mis amados, en este mundo en una peregrinación. Somos peregrinos, así como dice la canción, soy peregrino aquí, mi hogar lejano está. Bueno, esa canción, esos del himnario que uno cantaba en esos años 70, 80 y 90. En la mansión de luz. Entonces, somos peregrinos, estamos caminando en un mundo totalmente pagano, que no está santificado, totalmente esclavos del pecado. Entonces, ellos son los que deberían querer actuar como nosotros, los santificados. No los santificados querer actuar como actúan los impíos y los esclavos del pecado. Porque a veces, mire, a veces resulta como en el capítulo 6 de Génesis, ¿no? Dice que en el capítulo 6 de Génesis, yo se lo mencioné la semana pasada, dice que en el capítulo 6 de Génesis, que dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. A veces pasa así, ¿no? Que nosotros somos hijos de Dios, santificados, y los santificados, entonces comenzamos a ver cómo actúan los no santificados. Los que ya hemos sido libres del pecado, comenzamos a ver cómo actúan los que son esclavos del pecado. Y entonces aquí estamos como jugando al revés la cosa, porque son los que son esclavos del pecado los que deberían vernos a nosotros que somos libres en Dios y querer ser como nosotros. Porque usted nunca ha visto un esclavo viendo a otro esclavo que lo está maltratando y diciendo, uy, yo quisiera ser como ese esclavo, que lo maltrata. No, bueno, yo nunca he sido esclavo, pero me imagino que los esclavos ven a las personas libres y dirán, conche, quiero ser libre como aquella persona, ¿verdad? Quiero andar en libertad, deseo ser libre como esa persona. Nunca libre diciendo, ay, yo quisiera ser esclavo, trabajar, que me manden. No. Ahora, imagínense ustedes, nosotros que somos libres en el Señor, a veces volteamos para el mundo, los esclavos del pecado, y decir, ay, yo quisiera ser como ese esclavo. Estamos trabajando como al revés. Cásense. Sí. ¿Quieres ser esclavo? Cásense. Entonces, nosotros debemos vivir en esa libertad con que Dios nos ha hecho libres, viviendo en santidad. Pueden ponerse de pie, mis amados, y vamos a orar al Señor.